de justicia, ¿no? Regresa a México en el 63 y continúa con el activismo social. Y entonces va a continuar con la defensa de los campesinos, pero ya no nada más en el estado de Morelos. Va a involucrarse en el activismo social, defensa de los campesinos, todos los que llegaban a su casa a buscar su protección, su liderazgo, etc. Y va a hacer, ella escribió un reportaje en 1965 en donde analiza todos los problemas del latifundismo en México, en la mayoría de los estados, ¿no? Y todo esto va a ir ocasionando obviamente un gran malestar, ¿no? En el statu quo, en la oligarquía, ¿no? Y en 1965, en ese año, llega a México, a la Ciudad de México, un político que se llama Carlos Madrazo. Carlos Alberto Madrazo acababa de terminar de gobernar el estado de Tabasco, había sido gobernador, ¿no?, durante 6 años, y él era priista, él pertenecía al PRI, ¿no?, al Partido Revolucionario Institucional. Están familiarizados con el sistema político mexicano. Sí, el PRI nos suena. El PRI les suena, ¿verdad? Les tiene que sonar porque ha estado en el poder desde toda la vida, ¿no? Toda la vida. Que todavía sigue en el poder, no me digan que no. Desde 1929, el PRI nació en el 29. Entonces, en México ha habido una dictadura de partido, ¿no? Y no había en realidad elecciones. Ha habido siempre este mito de que México era un país democrático, que había elecciones. No es cierto, ¿no? Era el PRI el que ha estado gobernando. Entonces, Madrazo era priista, Madrazo pertenecía al PRI, pero era un político que en los años 60 tenía la gran preocupación por reformar el partido, ¿no? Reformarlo, fíjense, Madrazo en el 65 como presidente del PRI, presidente del Partido Revolucionario Institucional, no se estaba planteando crear un partido de oposición. Sabía que esto era muy peligroso para el sistema, ¿sí? Era una dictadura de partido. Él se propone reformar el PRI, el partido, que en lugar de que hubiera solo un candidato, hubiera varios, y que realmente hubiera elecciones, ¿no? Que cada comunidad, desde la comunidad más pequeña hasta la gubernatura, que fueran los ciudadanos quienes eligieran a sus representantes, pero dentro del mismo partido. Era un reformador. Pero ni esto lo permitía el PRI, ni esto lo permitió el PRI, ¿no? Entonces el PRI, él estuvo como presidente del PRI solamente 9 meses, no lo dejaron gobernar más. Hicieron una serie de tejes-manejes para forzarlo a renunciar al PRI y sacarlo del partido, porque él efectivamente llevó a cabo la democracia, una democracia moderada, pero al fin y al cabo era una democracia, en 9 estados durante esos 9 meses que gobernó. Sale él del PRI. Elena Garro en el 65 se alía a Madrazo, le parece que él es la solución para que en México haya justicia, democracia, cambios económicos, sociales, políticos, y se une a Madrazo, al movimiento madracista. Pero obviamente aquí vamos a tener el gran problema de que México era un sistema muy cerrado, no había libertad de expresión. Toda la prensa, radio, televisión, prensa escrita, ¿no?, estaba completamente amordazadas por el Estado. Todo pasaba por el Estado, ¿no? Se censuraba, la prensa estaba completamente controlada. Entonces, claro, ya se imaginarán ustedes lo que significaba para el Estado mexicano una figura como Madrazo, que estaba amenazando la estabilidad del partido, y Elena Garro, ¿no? Pero una figura muy contestataria, que era una mujer que no solamente escribía reportajes sobre el latifundismo, nombrando a todos los latifundistas de cada estado, sino también, obviamente, el activismo, ¿no? Elena era de las que se iba a las cárceles en todos los pueblos, se enfrentaba con los alcaldes, sacaba a los campesinos envenenados, se los llevaba a su casa. Bueno, era un personaje realmente fuera de serie, ¿no? Y bueno, pero
Para 1968, mediados del 68, en México va a haber dos movimientos muy poderosos que van a preocupar al sistema, al PRI. Por un lado va a estar el movimiento estudiantil. No sé si ustedes hayan escuchado del famoso movimiento estudiantil que nace en México, ¿verdad? En las universidades, en las preparatorias. Este movimiento nace precisamente por la falta de democracia. O sea, México, imagínense, del 29 al 68, México estaba siendo gobernado por un partido, ¿no? Lo que se conoce como la familia revolucionaria, los que se quedan con el poder al traicionar los ideales, el propósito de la revolución. Entonces, por un lado va a estar el movimiento estudiantil, que va a ir cobrando cada vez más y más y más fuerza y poder, que es el gran descontento del pueblo. Obreros, campesinos, amas de casa, todos están hartos de la autocracia del PRI, no hay movilidad económica, social, abusos, injusticias. México seguía viviendo, en el caso de la tierra, como la época colonial, como la época de las encomiendas, ¿no? Y como en el porfiriato, la dictadura de Porfirio Díaz. Bueno, entonces, por un lado va a estar el movimiento estudiantil, muy fuerte, y por otro lado va a estar el movimiento de Carlos Madrazo. O sea, que Madrazo, cuando lo expulsan del PRI, Madrazo no fue y se sentó a su casa y se fue a tranquilamente a vivir la vida ya sin involucrarse en la vida política de México, no, al contrario, siguió haciendo campaña de tal manera que para septiembre del 68, Madrazo estaba a punto de formar un nuevo partido político. Y ahora sí, este nuevo partido político iba a hacerle la oposición al PRI. Y ese partido político se iba a llamar Patria Nueva, que estaba por inaugurarlo el 28 de septiembre, había convocado a una asamblea, que Madrazo, cuando vio la represión, el gobierno comenzó a reprimir violentísimamente todo indicio de, digamos, de irreverencia. Madrazo decidió cancelar la asamblea a unos cuantos días de la masacre. Bueno, entonces, el 2 de octubre hay esta gran manifestación en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas o Tlatelolco, y bueno, el gobierno masacra a los estudiantes y al pueblo ese 2 de octubre, ¿no? Una tremenda masacre. A Elena Garro ya había huido de su casa, ya estaba refugiada en una casa de huéspedes de una nana española. Ahí se refugió porque ella constantemente recibía amenazas de muerte, ¿no? Y bueno, entonces se da la masacre. 4 días después de la masacre, Sócrates Campos Lemus, que era un líder del movimiento estudiantil, que estaba, todo parece indicar, infiltrado en el movimiento, hace las siguientes declaraciones. Él dice que Carlos Madrazo y Elena Garro, entre otros funcionarios, habían sido los instigadores del movimiento estudiantil, es decir, que eran complotistas, con la intención de dar un coup d'état, ¿no? Dar un golpe de estado al gobierno para instaurar un gobierno comunista, lo cual era totalmente falso, absurdo. Pero recuerden, estábamos en la Guerra Fría, ¿no? Claro, todo era comunismo en aquella época, ¿no? Así es. Entonces, en primer lugar, fíjense, Elena Garro no era comunista. Elena Garro era realmente abierta anticomunista. Ella decía que el comunismo no era más que otra cara de la misma moneda, ¿no? Del capitalismo y del comunismo, que era una dictadura también, ¿no? Y hay reportajes en donde ella habla de los muertos bajo Stalin, de la cantidad de muertos bajo Mao Zedong en China, etcétera, ¿no? Entonces, ella creía en la democracia, ¿no? O sea, en un gobierno, en ese sentido, pues más
más liberal. Ella creía en la libertad de expresión ante todo. Y bueno, y no en la masificación. Elena estaba en contra de la masificación, ¿no?, de ese sistema. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El 6 de octubre, Sócrates, al hacer estas declaraciones, se pueden ustedes imaginar, bajo un gobierno autocrático, un Estado, un gobierno bajo una Gestapo, ¿verdad? En México había la policía secreta, que era la Dirección Federal de Seguridad, que en realidad era una especie de ala de la CIA y de la CIA, ¿no? Y entonces Elena, cuando ve esas declaraciones en su contra, dice, no, yo tengo que desmentir esto no es cierto, yo no pertenezco al movimiento estudiantil, yo no instigué a los chicos, ¿no? Y hace una rueda de prensa, llama a los principales medios, y ahí ella dice que habían sido los intelectuales los que habían instigado a los chicos para confrontar al gobierno, y que los intelectuales no se habían responsabilizado de sus actos, que habían dejado a los chicos solos y que no sabían a defenderlos y a enfrentar al gobierno. Pero esta era una guerra que Elena Garro tenía con los intelectuales desde siempre. Es decir, los intelectuales coludidos, que yo llamo coludidos con el poder. Es decir, los intelectuales... Pero en esos intelectuales, ¿quién estaba? Octavio Paz, Carlos Fuentes, incluso Rosario Castellanos. Es decir, todos los intelectuales del canon, es a los que ella atacaba. Porque ella decía que estos intelectuales eran izquierdistas de café, ¿no?, que criticaban al gobierno, la corrupción, los abusos, pero hasta cierto punto, que se quedaban muy cómodos en sus escritorios y que eran izquierdistas de café, porque estos intelectuales todos, ¿no?, Carlos Fuentes, Octavio Paz, la misma Rosario Castellanos, y bueno, toda la pléyade, trabajaban, eran los que dirigían los suplementos culturales de los periódicos más importantes de México. ¿Me explico? O sea, ellos recibían del erario sus sueldos, ¿no? Y también ellos siempre estaban recibiendo becas del gobierno para viajar, para promover sus obras. Algunos de ellos estaban en la diplomacia, como Octavio Paz, ¿no?, y muchos otros más. La mayoría de los intelectuales de México, del statu quo, que yo los llamo statu quo, han estado en la diplomacia, ¿no? Nada más falta que vayan y vean la lista, o sea, la gran mayoría, ¿no? Entonces ella los criticaba por eso, porque decía que eran unos hipócritas, ¿no?, que lanzaban a los chicos, los instigaban para que lucharan por la democracia, etcétera, pero que a la hora de salir y confrontar al gobierno y dar la cara, no salían. Decía, se escondían debajo de la cama. Y a quienes masacraban, a quienes encarcelaban, golpeaban, y finalmente con la masacre, ¿no?, era a los muchachos, ¿no?, a los estudiantes. Bueno, entonces ella, al hacer esas declaraciones, lo que pasó fue que, como la prensa estaba amordazada, el periódico más servil al gobierno era El Universal. Y este periódico fue el que declaró que Elena Garro había proporcionado los nombres de 500 intelectuales que habían participado en la conspiración en contra del gobierno. Qué memoria, ¿no? 500 nombres. 500 nombres, pero ¿sabes? 500 eran los intelectuales que firmaban manifiestos que apoyaban al movimiento estudiantil. ¿Me explico? Entonces, obviamente, la policía secreta, la DFS, ya tenía el conocimiento de esos 500 intelectuales, entre ellos, bueno, ahí estaban todos ellos, ¿verdad? Carlos Monsiváis, Rosario Castellanos, el esposo de Rosario Castellanos, etcétera, etcétera, eran los que se manifestaban, además, públicamente, en su apoyo al movimiento, lo cual... Y Leonora Carrington, entre ellas también, claro. Pero al decir que Elena Garro había proporcionado los nombres,
esa fue la coyuntura para descalificar a Elena, para desacreditarla, ¿no? Había que cortarle la cabeza a Elena Garro. Y a Madrazo, por supuesto. A Madrazo lo eliminaron 9 meses después. 9 meses después, Madrazo viajaba en un vuelo comercial de la Ciudad de México a Monterrey, le pusieron una bomba y murió junto con su esposa. Un accidente aéreo. Y Elena Garro menciona mucho en sus diarios, cartas, que bueno, que quien orquestó todo esto fue Luis Echeverría Álvarez, el que fue presidente de México después de la masacre, ¿no? Luis Echeverría Álvarez, durante el gobierno de Díaz Ordaz era el presidente cuando la masacre, era el secretario de Gobernación, que era el de seguridad, ¿no? Seguridad del Estado, y él quería desesperadamente el poder. Luis Echeverría quería la presidencia. Y una manera de obtenerla, claro, fue, digamos, bueno, resolverle los problemas a Díaz Ordaz, ¿no? Por un lado el movimiento estudiantil, masacre, y por otro lado desarticular a su enemigo, que era Madrazo, porque Madrazo obviamente iba a ser el candidato de Patria Nueva para la siguiente sucesión presidencial o las siguientes elecciones presidenciales que iban a ser en 1970, 2 años después, ¿no? Entonces todo un tejemaneje, ¿no? una orquestación que armó el poder, y a partir de ahí, a partir del 7 de octubre en que se publican las declaraciones de Elena, comienza el descrédito en contra de Elena Garro, que persiste hasta hoy en día, ¿no? Porque incluso si ustedes ponen Elena Garro, las primeras entradas que salen son la soplona, la traidora, la que fue espía del gobierno. ¿Cómo iba a ser espía del gobierno si Elena, si ustedes leen su periodismo, atacaba constantemente al gobierno, ¿no? Pero bueno, esto es parte del tema, ¿no? No sé si queda claro, si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Queréis hacer alguna observación? A observación. ¿Alguna Yo curiosidad? solo quiero una cosa, me choca, siendo una persona tan culta, tan inteligente, cómo aguantó a Octavio Paz. No cumple esas cosas. Esas cosas de Estaba la muy vida. enamorada, Esas no lo sé, porque con la formación que tenía, Sí. ¿cómo pudo? Sé que el mundo que había era muy patriarcal también, Sí. pero su padre la apoyaba, ¿sabes? Sí. ¿Qué dices? Sí. Bueno, Me cuesta. No, es muy buena pregunta. Y obviamente se la hicieron a Elena Garro, ¿no? Muchísimas veces. Y ella solía responder que tendríamos que haber conocido a Octavio Paz. Dices que Octavio Paz siempre fue Octavio Paz. Y esto básicamente, bueno, lo que quiere decir es su personalidad, ¿no? Tan dominante, tan controladora. Y también porque yo creo que este aspecto es muy importante, ¿no? Lo comentábamos, Esther, que Octavio Paz proviene de una familia de mucho poder político en México, porque su abuelo fue un hombre, bueno, prominente, un juez, gran escritor, tenía un periódico, ¿no? Es decir, poder político y económico, un hombre bien colocado, ¿no? Y bueno, ese era el abuelo. Y luego, en el caso de Elena Garro, vamos a tener a una familia de inmigrantes, o sea, su padre era un inmigrante español, que era un hombre muy culto, de clase media, educada, pero que no tenía ese poder, o sea, que no tenía esa presencia y ese poder político. O sea, Octavio Paz ingresa a la diplomacia y se va a ir colocando también porque es Octavio Paz, el nieto de Irineo Paz, ¿no? Y su padre, Octavio Paz, fue también un zapatista, en el caso de él, ¿no? Un abogado muy prominente. Entonces, había una línea ahí de poder, ¿no? De poder, si ustedes quieren, no económico tanto como político. Y Elena Garro no tenía ese
ese apoyo, ¿no? Además, siempre los amenazaban que a su padre le iban a aplicar la ley, que había una ley que se podía expulsar de México a los inmigrantes españoles si ocasionaban algún disturbio, ¿no? Entonces, esto es algo que ella comentaba, ¿no? Ahora, yo creo que eso tiene muchísimo que ver, pero también creo que otro aspecto muy importante es la formación de Elena Garro. Es que Elena tuvo una formación cristiano-católica, ¿no? Que eso está aquí muy adentro, ¿no? Aunque el padre haya promovido la vida intelectual, artística, hay una cultura detrás de todo esto, que es la mujer tiene, ¿no?, obedecer al marido, desarrollar esos papeles, desempeñarlos, etcétera, ¿no? Creo que estos aspectos culturales son muy importantes también. Pero sí, muchas veces todo el mundo se preocupa. Tuvo una hija, ¿no? Sí, una hija, Elena Paz, y ustedes saben que ella vivió aquí, ¿verdad?, en Madrid. Saben ustedes que en la parte del exilio, vamos a leer un poema del exilio. Sí, después de lo del 68 y todo el descrédito, Elena quedó totalmente, digamos, pues como el poema, ¿verdad?, desarticulada, desmembrada. Es un poema que también se podría relacionar con su historia, ¿no?, posterior. Este poema no está fechado, pero yo deduzco que lo debió haber escrito en 1957, segunda mitad de los 50, por algunas correlaciones que yo hago con otras obras suyas. Y exacto, pero podría ser el desmembramiento también en un contexto como el 68, ¿no?, después de la masacre. Vivió en la Ciudad de México del 68 al 72, acosada por la policía. Ella nunca jamás pudo regresar a su casa, nunca jamás pudo volver a escribir para desmentir los ataques, ¿no? Lo válido hubiera sido que hubiera un diálogo, ¿no?, pero imposible. En México era imposible en aquel momento. No había redes sociales, ¿verdad?, por supuesto. Y luego se fue a Nueva York con su hija Elena, del 72 al 74, pidió asilo político, se lo negaron, y es cuando viene a Madrid. Ella vivió en Madrid del 74 al 81, en condiciones realmente terribles, muy desprotegida de todo, sin dinero. Octavio Paz, bueno, porque también como Octavio Paz pertenecía a ese grupo, ¿no?, al grupo de los, pues sí, coludidos con el poder, porque aquí hay otro mito, perdón, pero ahorita leemos, porque aquí hay otro mito, que Octavio Paz, fíjense que todos los intelectuales de los izquierdistas de café, después del 68 quedan como los héroes, ¿no?, como las víctimas de Elena Garro, y los héroes que defendieron a los chicos, ¿no?, masacrados. Y Elena Garro, la que realmente defendió a los indígenas y que luchaba por la democracia, etcétera, quedó como la villana. Pero ese es el juego del poder, ¿no?, eliminar realmente a quien te amenaza. Lo que hace el gobierno con este tejemaneje es eliminar a quienes amenazaban. Quienes realmente estaban amenazando era Elena Garro con su activismo y Carlos Madrazo. Pero bueno, vamos a leer un poema. ¿Qué relación tenía con su hija, que la nombras tanto, y por qué murió la hija y con qué edad, por pura curiosidad? ¿Elena Paz? Sí. ¿Perdón? Sí, que he comentado. Sí, es que Elena Paz y Elena Garro estuvieron siempre muy unidas, ¿no? Después de la separación entre Octavio Paz y Elena Garro, ella, pues, digamos, queda del lado de la madre. Aunque ella, claro, seguía su relación con su padre. En realidad, el corte va a ser después de la masacre, porque lo que manejó el gobierno
fue que Elena Garro había traicionado a la clase intelectual, a la clase pensante. Entonces Octavio Paz, claro, se sintió también atacado por las declaraciones de Elena Garro y él se une, digamos, a esto. Entonces, en otras palabras, miren, la conspiración que hace el gobierno en contra de Elena Garro fue apoyada por los intelectuales, por Octavio Paz, por Carlos Fuentes, etcétera. De hecho, muchos de esos intelectuales luego tuvieron cargos políticos, Sí, Carlos Fuentes claro. también, que Sí. es una prueba un poco palmaria, ¿no? Exacto. De qué lado quedaron. ¿no? Exacto. Pero Exacto, todos quedaron. la hija de que estuvo aquí entonces también la hija aquí en España. Sí, las dos Helenas estuvieron aquí en España. Pero fue después de la dictadura ya prácticamente. Ellas la estuvieron, dictadura, sí, quiero decir. exacto, porque ellas llegan aquí en el 74, o sea, ya estaba el final de la dictadura, ¿verdad? Y hasta el 81. Y luego del 81 al 93 vivieron en París. Porque aquí en España quien las ayudó mucho, ya a finales de los 70, fue el alcalde Enrique Tierno Galván. Enrique Tierno Galván las ayudó mucho para que Elena Garro comenzara a publicar, ¿no? Poco a poco aquí en algunas revistas y periódicos, ¿no? Él las apoyó mucho. ¿Y la hija de qué murió? ¿Y a qué edad? No, por pura curiosidad. La hija murió en el 2014. Bueno, ella nació en 1939, murió en el 2014. 60, 75. 75 años. Ajá. Y en realidad no se sabe la causa de su O sea, que no muerte. era tampoco demasiado joven, no es como No. la hija que ya pensaba que... No, exacto. Algún mal funcionamiento, complicaciones, ¿no?, de salud. Sí, pero ellas, siempre que se hace referencia a ellas, se dicen las dos Helenas, las Helenas, ¿no? La madre y la hija. De manera México es muy complicado, ¿no? Porque como por otro lado a toda la gente de la República parece que se fue allí muchísima gente, entonces también es un poco contradictorio la postura... ¿De que ellas vinieran acá? No, al revés, al revés. Quiero decir que mucha gente después del 39 republicanos se fueron a México, Sí, y sobre todo intelectuales, por cierto, ¿no? Claro. También, por ejemplo, Buñuel Sí. y entonces yo qué sé, que es como complicado entender la dictadura de México, porque por otro lado los republicanos sí que se fueron allí mucho, Sí, ¿no? pero Entonces, es muy interesante la observación que usted hace, porque efectivamente en México, desde el 29, desde que nace el Partido Revolucionario, primero se llamaba Partido Nacional Revolucionario, que después cambió el nombre al Sí, PRI, sí. pero es el mismo partido. Es muy interesante la observación que usted hace, porque en México siempre existió la propaganda de que México era un país democrático, abierto, claro, sí, etcétera. el truco era ese, ¿no? Entonces era- Exacto, porque recibe no solamente a todos los exiliados españoles que van huyendo de la dictadura, sino también después, en los años 70, reciben a todos los exiliados chilenos, argentinos, ¿no?, que van huyendo de las dictaduras del Cono Sur. Sí, pero lo que pasa es que México ha disfrazado muy bien esta autocracia. Sí, pero era totalmente una dictadura, ¿no? Nada de libertad. Lo que se llama o se conoce como la guerra de baja intensidad, ¿no? Es decir, que aparentemente no hay persecución, no hay violación a los derechos humanos. Estamos hablando de los años, digamos, 30, 40, 50, 60, etcétera, que se perseguían a los rebeldes de una manera subrepticia, ¿no? O sea, porque en México siempre ha habido mucha represión política, siempre. Y de hecho hubo otra masacre fíjense nada más, Luis Echeverría Álvarez, que hoy ya está desclasificado, que Luis Echeverría Álvarez fue quien fraguó, él orquestó la masacre, la masacre con un año de anticipación. Es decir, la propaganda fue de alguna manera orquestando el nacimiento del movimiento estudiantil, con un año de anticipación para... digamos, el blanco era Madrazo.
que Madrazo era el que estaba desestabilizando el sistema. Pero nadie habla de esto, ni siquiera en México. En la historia de México esto no se menciona. ¿Me explico? Solamente la mirada está hacia el movimiento estudiantil. Por supuesto que fue un movimiento importante, muy loable, pero no se estudia a fondo que todo esto estuvo perfectamente orquestado por la propaganda del gobierno para crear un movimiento y que fuera la coyuntura para eliminar a los enemigos. Y esto ahora con los 50 años de la masacre se desclasificó, ¿no? Y se tocó mucho ese tema. Sin embargo, desde mi punto de vista, no es todavía el punto, ¿no? Que hay que analizar, que hay que seguir deconstruyendo, ¿no? Sí. ¿Y os parece? Cerramos. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, claro. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y esperemos que compren el libro, porque realmente los poemas son extraordinarios. Nosotros nada más les dimos una probadita, ¿verdad? Y lo que iba a decir es que aquí en Madrid, Elena Garro escribió 5 poemas que están aquí, los escribió en Madrid. Y el poema más extenso de Elena Garro es el que tiene, lo mencionó Esther, 921 versos. Y ese lo escribió aquí en Madrid en 1977. Espero que lo disfruten también. Bueno, muchas gracias.